Ya tenemos a disposición el evento donde podemos conseguir el nuevo arma gratis de la versión. La calamidad del no sé qué, la calamidad de Eshu se llama el nuevo arma. Y es un arma que ahora leemos los stats, pero hasta ahora parecía muy buena y la gente estaba esperando este arma solo por el hecho de que al ser gratis y espada a una mano nos dé también probabilidad en los ataques normales y daño, 40% en ataques normales, aparte de una cantidad de ataque total muy interesante. Hoy vamos a ver si realmente este arma está roto, a qué personajes le sirven y sobre todo, como es gratis realmente para los free to play, para los nuevos y para los antiguos, si os merece la pena subir el arma, a quién le va a poder aportar algo nuevo a la cuenta para mejorar lo que ya tenía o si algún carry puede mejorar con este arma. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que ya están activos los sorteos de bendición lunar, así que dar like, suscribiros con campanita y comentario para el algoritmo para participar una vez al día por la bendición lunar. Y aparte, como siempre dije, no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, crecemos, gracias por todo ello. Y vamos con el nuevo arma. Ah, no, se me olvidaba. Si estáis comiendo, que aproveche, que se me había olvidado y esto es muy importante porque creo que la mayoría veis los vídeos mientras coméis. Y bienvenidos e invitados a los directos. Vamos con el nuevo arma, la calamidad de Eshu. Pues bien, el arma, vamos a ver los stats exactos que siempre os gusta que os dé el repaso por encima, y es ataque base 565. Spoiler, no nos da recarga, pero solo por ser gratis y solo por tener este ataque base ya es un buen arma para Bennett si no queréis gastar un prototipo, si sois nuevos, etc. Principalmente la recomendaría combinar con un reloj de recarga para olvidaros por la recarga de energía, pero es el primer arma gratis que nos da 565 de ataque base, y digo gratis sin contar las armas de la forja que nos dan a cambio de prototipos, como la espada de madera, que tiene el mismo ataque base, 30 de recarga y un bufo de maestría al personaje en campo que recoja la semilla que queda del arma. Pero es el primer punto a favor de este arma. Luego, el substat de 27% de ataque, esto es simplemente más ataque para hacer daño. Recordar que Bennett bufa con el base, con lo cual importa el base y no el porcentual adicional en Bennett. Ahora hablo más concretamente de Bennett. Y la pasiva dice así, voy a leer el R5 porque como es un arma de evento vais a poder conseguir la R5. Dice, si el personaje está protegido por un escudo, cuidado con esto y ahora os explico situaciones en las que puede darse, el ataque normal y cargado aumenta un 40% y la probabilidad crítica de ambos, del normal y el cargado, aumenta en un 16%. Entonces, es un arma para carries, para DPS que funcionen con ataques normales y cargados, no para descendentes, no para soportes fuera del campo, sí para Bennett, como dije, pero solo por el ataque base, el resto de cosas no las aprovecha, y para Bennett Carry, si alguien juega equipos de Bennett Carry, ahora también lo comento. Bien, personajes de 4 estrellas, voy a separar 4 estrellas de 5 estrellas porque los 4 estrellas son poquitos. Pues bien, descartaremos directamente a Kaeya porque no es carry, a Shinkyu porque no es carry, a Kirara porque no es carry, a Kuki y a Layla, todos descartados. Y solo quedaría mención honorífica de este arma en 2 personajes. Uno, Bennett como único arma totalmente gratuita y free to play para él, para el ataque base, y se puede jugar este arma en él perfectamente como soporte. Si queréis gastar un prototipo, os recomendaría más la espada de madera, pero habrá cuentas donde le venga bien, ya que a lo mejor ni siquiera tienen un prototipo porque están empezando. Y luego el otro personaje 4 estrellas es Lynette. Lynette tiene una C6 que básicamente la imbuye de Anemo y puedes pegar golpes, ataques normales a Anemo en campo. Y hay gente que aprovecha esto y juega Lynette Carry en campo, porque sabéis que Genshin pues se ha dado cuenta, Hoyoverse, que a la gente le gusta que cualquier personaje se convierta en carry. En el caso de Lynette es un 4 estrellas, con lo cual es realista que se juegue. Ahora, vamos con los 5 estrellas, señores. Bien, voy a descartar varios personajes que de hecho, por desgracia, los he escuchado recomendados en otros vídeos y guías y no está bien, y voy a explicar el porqué. Y son, Ayaka no es bueno para este arma. ¿Por qué? Porque el daño máximo, casi el 85% de la rotación de Ayaka es su ulti, no su ataque normal y cargado. No juguéis este arma en Ayaka, Ayaka tiene mejores armas en general. Jhin, obviamente no se juega de carry, no se imbuye tampoco. El Traveler, aquí mención honorífica, ya que todos los viajeros son malos con este arma, menos el viajero Piro, que a C6 puede ser un carry. Ahora, ya sabemos la lista interminable de carries Piro que existe en Genshin Impact, con lo cual el viajero Piro pues no va a entrar aquí, será el peor carry Piro de todo el juego, pero quien quiera jugar el viajero Piro como carry en campo a C6, que tendremos gratis la C6 simplemente jugando la historia en la 5.3, es un buen arma para el viajero Piro carry.
Luego, Kiki y Kiki Carry, Kiki física en campo. Hay equipos de Kiki física Carry en campo jugando una core de superconductor, más electrocargados, más permafrost. Una Kiki con Furina, además que combinan muy bien porque Kiki cura, con Fischl. Y de último, pues a lo mejor una Yelan para más daño infligido y combinar doble bono daño infligido sobre Kiki más la consonancia hidro para Furina y Yelan, ¿no? Probarlo, quien quiera jugar a Kiki, porque ese equipo es muy fuerte. Kiki es un carry en campo que va curando al equipo, aparte de la curación que tiene de base. Pues Kiki con este arma sí viene bien, porque da muchos ataques normales físicos y es un buen arma para Kiki carry física en campo. Albedo, descartado, no usa ataques normales. Keqing no usa ataques normales. También el potencial de daño de Keqing es como el de Ayaka, es elemental, ulti, vuelves a castear la elemental para reposicionarte y meter el corte adicional con la C1 más daño todavía, y si acaso haces un combo de un normal, un cargado o un normal, un cargado 2 veces, pero tu ataque normal te olvidas y tu daño máximo no es el normal y el cargado, así que Keqing no. Kazuha Carry con C6, pues a ver, tiene mejores armas 5 estrellas, pero Kazuha Carry con su C6 podría utilizarla porque se imbuye, es espada a una mano y golpea, así que Kazuha Carry C6 podría ser. Hayato. Para Hayato es un buen arma, ya que igualmente sí que tiene daño en su ulti, pero esta probabilidad de daño infligido en sus normales, que son los cortes, los famosos de Hayato, pues en este caso Hayato se aprovecha muy bien este arma. Nilou inicialmente no, ya sabéis que ella necesita armas de maestría o de vida principalmente. De vida solo hay 2 armas, su arma y el sable Dársena de 4 estrellas, que es como su arma pero en 4 estrellas, en resumen. Y realmente, a menos que Nilou sea C6 carry, que a C6 también es carry, tienes una función con tu elemental de imbuirte los ataques normales de hidro y pegar en campo hidro y tal, a menos que uses esa función, realmente Nilou a C6, que es un 5 estrellas irreal, no usaría el arma. Si es Nilou C6 5 estrellas carry en campo con básicos hidro, entonces sí. Y para terminar, igual tenemos varios personajes. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Y sino que ahora por Black Friday, cada persona que gaste el Lootbar tiene, creo que son 3 cupones del 10% de descuento adicional. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Furina. Si Furina es C6 carry, usaríais su mismo arma o algunas armas 5 estrellas, pero si resulta que tenéis Furina C6 y no tenéis armas 5 estrellas para Furina, podéis jugar a Furina con este nuevo arma en campo dando ataques normales con el bono del arma, es decir, le vendría bien, pero la situación es muy irreal. Shiori descartada, aunque tiene, ya sabéis, unos segundos en los que se imbuye de Geo, pues bueno, si quieres jugar Shiori carry, pues intentarlo. Xilonen, lo mismo que Shiori descartada, sí que igual se puede imbuir si tienes 3 personajes Geo y uno de otro elemento como carry Geo que se imbuye, incluso a C0, con lo cual en ese concreto situación, en esa circunstancia concreta, sí podéis jugar Xilonen con este arma, pero Xilonen la jugáis la mayoría como soporte fuera del campo, con lo cual da igual. Y acabamos la lista con Clorinde y Alhaitham, y recordar que todo esto depende de un escudo. Pues bien, Alhaitham es otro caso a corregir, ya que sí he escuchado la recomendación de este arma en Alhaitham y no está bien. ¿Por qué? Porque el daño máximo de Alhaitham proviene de su habilidad elemental y de las cuchillas y jades que salen al golpear con tu habilidad elemental si conoces suficiente Alhaitham para mantener más de 2 jades, si se puede y tienes constelaciones 3 jades en continuo en la rotación. Sus ataques normales no hacen tanto daño, no escalan más del 15% total de Alhaitham, y no solo eso, sino que además solo sirven para ir activando los jades que se activan una vez cada, creo que eran 1 punto algo segundos, lo pone la habilidad elemental de Alhaitham. Y los jades, por último, no se consideran daño ataque normal de Alhaitham, con lo cual Alhaitham no iría con este arma, sigue yendo mucho mejor con muchas otras armas, no es un arma para Alhaitham. Clorinde. Y cerramos el vídeo, y el vídeo bastante rápido. Clorinde sí es una de las mejores usuarias de este arma. Creo que como arma free to play anteriormente recomendaba o bien el arma de la Forja de Fontaine, que te da una barbaridad de ataque, pero quizá te complica el poder capear la proporción crítica,
o un peñasco oscuro que te da 36 de daño, y aquí sí se puede alcanzar una buena proporción crítica sin contar más 5 estrellas, pero creo que a día de hoy el mejor arma 4 estrellas de Clorinde se convertirá en este arma, porque la mayoría de su daño son ataques normales, no bufarías el daño de tu ulti, es una pena. Pero se podría contar porque Clorinde, su 80-85% del daño total del personaje son sus normales. Así que Clorinde es un muy buen personaje para aprovechar y utilizar este arma. Recordar que todas las opciones que os he dicho, en caso de querer utilizarlas, deben ir acompañadas de un escudo. Es decir, Shiori y Xilonen, en la situación que os he dicho, son geos, entonces habrá escudos. Clorinde se puede jugar con Kirara o con Zhongli o con Baizu, entonces habrá escudos. Y luego a partir de aquí, Hayato sí que es cierto que en el Hayato Babe no hay escudos, con lo cual hay que tener cuidado y quizá jugar algún equipo a Hayato Babe, pero con Xilonen que genera cristalizados. Kazuha Carry, pues Kazuha Carry C6 no vas a ir con escudo, así que es una alternativa, pero no vas a ir con escudo. Y el viajero Piro, pues no sé si la jugaréis con escudo, con Xilonen seguramente, por el tema de la combinación de personajes de Natlan, pero de nuevo, bueno, con Citlali, que Citlali a lo mejor al viajero Piro en campo le permite derretir. Citlali te pone un escudo además. En ese caso le vendría muy bien, pero recordar llevar el escudo. Poquito más. Este es el análisis uno por uno de todos los personajes que mejor van a aprovechar este arma. Recordar la condición del escudo y recordar que dice ataques normales y cargados. Y hay personajes que no aprovechan todo esto, que son soportes fuera del campo o que no hacen normales y cargados, y hay hits que se consideran daño a habilidad elemental y demás, como el caso de Alhaitham, y así podréis sacar el máximo potencial al arma. No está mal y sí es útil, sobre todo, y es lo más importante de las armas gratis de evento, sobre todo para cuentas nuevas. Poquito más, dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Suerte con la Bendy, porque es verdad que recordar que vienen tiempos difíciles, y creo que los más difíciles que jamás ha habido para los free to plays, con los banners de Mabuika, más los que hay en la 5.2, más los que seguramente en la 5.3 conozcamos liqueados de la 5.4, y ya veréis cómo se va a poner la cosa. Y poquito más, suerte por Mabuika, suerte con la Bendy para esos banners. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.